Pues tiempo para seguir avanzando en Negocios Televisión en este momentum del mercado, y para ello recibimos a nuestros invitados a esta hora. Recibimos a David Azcona, director de inversiones en Beca. David, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eva. Gracias por estar aquí una vez más, y también bienvenido Graham Stocks, Senior Sovereign Strategies Emerging Market at RBC Blue Bay Asset Management. Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Si os parece, para comenzar, para ponernos en esta mesa de tertulia virtual, ese momento, ¿cómo lo veis? Graham, ¿quieres empezar? Bueno, es un momento complicado por un par de temas, sobre todo por las elecciones en Estados Unidos y también por el conflicto en el Medio Oriente. A pesar de eso, los mercados siguen funcionando más o menos bien. O sea, el mercado de acciones a nivel global más o menos estable en lo que va el mes hasta ahora. Donde hay más volatilidad, más movimiento, es en renta fija, y sobre todo en la parte larga de la curva en Estados Unidos, donde a raíz del recorte de 50 puntos básicos del Fed en septiembre, hemos visto un repunte de 60 puntos básicos en el tesoro de 10 años. Y eso implica un telón de fondo bastante complicado para los demás mercados de renta fija. David, ¿cómo lo veis? Pues como bien ha apuntado Graham, estamos ante un momento bastante histórico, y lo que hay que ver es cómo se lo está tomando el inversor, ¿no? Creo que en días como el de ayer, el inversor intenta echarse para atrás, ¿no? Y tomar algo de beneficio respecto a las recientes subidas en renta variable. Pero el optimismo está ahí. Cualquier indicador que vayamos a ver actualmente de optimismo es que está pasado de vueltas. Existe un exceso de optimismo que en días como el de ayer hace que el mercado enseguida se lance a comprar, sea lo que sea. Es decir, el oro ayer caía un 1,30%, pues bien, me lanzo a comprar. La bolsa caía, bueno, me lanzo a comprar. Incluso si preguntas a algunos de los estrategas más avanzados que suelen utilizar derivados para este tipo de momentos, dicen que no tiene sentido el cubrirse, con lo cual está siendo bastante sui generis la situación actual. Y yo creo que el momentum actual también hay que decir lo mismo que decía Graham, es de divergencia, ¿no? Hemos visto en las últimas semanas divergencia en bonos. En la renta fija norteamericana estamos viendo una caída en precios, pero si uno va a la renta fija europea está viendo una caída en tipos, sobre todo en la parte de corto plazo, y divergencia en la parte de renta variable, ¿no? Si uno ve la cesta pro-republicana frente a la cesta pro-demócrata, existe una divergencia de comportamiento brutal, ¿no? Siendo la republicana la que más beneficios está obteniendo. Y ya por último, nunca hay que olvidarse de los países emergentes, ¿no? Hay grandes expectativas en ellos, hay muchas casas que se están lanzando a recomendar renta fija emergente y comprar renta variable china, pero los últimos flujos hacen entrever que el inversor no está 100% confiado en la progresiva buena evolución emergentes, ¿no? Con lo cual es una situación histórica ante la que nos situamos, e históricamente bastante calmada por ver las expectativas que tienen todos los inversores, ¿no? En este escenario, mirando sin lugar a dudas, lo estáis señalando de alguna manera, es el mercado de bonos, mientras se enfrían las expectativas de recortes de tipos de interés, esa diferencia que hemos visto entre el Treasury a 10 años y el Bund alemán. Quería preguntaros cómo contempláis el margen por parte de la Fed, por parte de lo que es el Banco Central Europeo, sobre todo además a partir de esa macro que sigue alimentando ese data de cada encuentro. David, desde Beca. Pues nosotros pensamos que todavía existen ciertos miembros del Banco Central Europeo que viven en el sueño de los justos, viendo que el Fondo Monetario Internacional esta semana te ha situado el crecimiento para el próximo año por encima del 1%, también las perspectivas del propio Banco Central Europeo están por encima del 1% para el 2025, y nosotros pensamos que el deterioro económico dentro de Europa es tal que el estar actualmente pensando
pensando que los tipos en septiembre del próximo año estén en el 1,75, pues es correcto, la valoración es correcta. Y en Estados Unidos pensamos que efectivamente hay un miedo a que se reactive excesivamente la economía por esa bajada tan abrupta de tipos de interés que vimos en septiembre, y la situación es esperar y ver. Pero no obstante, nosotros pensamos que la economía norteamericana se va a deteriorar, va a dar igual quién salga elegido dentro de las elecciones, y estaríamos muy propensos a comprar renta fija americana en estos niveles, pese a las dudas que existen sobre el déficit, dudas sobre el endeudamiento a futuro de Estados Unidos. Yo creo que en el corto plazo puede mandar más el deterioro, que va a afectar por igual a Estados Unidos y a Europa. Graham. Estoy de acuerdo en que los dos bancos centrales pueden recortar las tasas. En el caso de Europa, sobre todo por la divergencia que hay entre las tasas de crecimiento de los dos bloques. O sea, vemos una divergencia que lleva más de un año entre los PMI de Europa y los de Norteamérica. Pero en este momento, como la inflación ha bajado bastante, el BCE tiene espacio para avanzar con los recortes en diciembre. En Estados Unidos es una situación más sensible en el sentido de que la economía sigue bastante fuerte. El nowcast, la Atlanta Fed, está en más o menos 3.2% para el tercer trimestre, el trimestre que acaba de terminar. Pero por el hecho de haber cortado 50 puntos básicos en septiembre, nos parece que tiene que avanzar con otro recorte en noviembre, para no dejar el mensaje de que se equivocaron con esos 50 puntos básicos el mes pasado. Pero va a ser un momento bastante complicado. Se reúnen 2 días después de la elección, en un momento en que lo más probable es que no haya un resultado definido de esa elección. Pero lo más conservador para el Fed, a nuestro juicio, sería avanzar con 25 puntos básicos más. En este escenario, por cierto, si miramos al movimiento más inmediato, hemos visto esta semana a Canadá bajando tipos, también recorte super jumbo. El BCE lo estáis señalando como, bueno, ha ido acelerando. De hecho, en septiembre no querían poner un calendario, casi se esperaba a las expectativas macro de diciembre, las nuevas perspectivas para mover tipos, y finalmente ha llegado en octubre. David, quería preguntarte, ¿crees que de alguna manera esos movimientos Powell lo alejó, el temor a una recesión en ese recorte de tipos, lo fundamentaba muy bien, pero con lo que vemos por parte de la debilidad económica de la eurozona, el movimiento de Canadá, ¿os hace que se despierte el temor a una recesión? ¿Van tarde? Bueno, al final hay que ver las nuevas perspectivas de crecimiento que el Banco Central de Canadá dio ayer. Es decir, estaban barruntando que allá por el mes de julio, en la segunda parte del año, estarían creciendo cerca del 2,4%, y han visto que efectivamente están más cerca del 1,5% de lo que esperaban, ¿no? Con lo cual ha sido una llamada de atención respecto a cómo está evolucionando su sector industrial, su sector de real estate, y efectivamente les hace estar más cerca de la recesión. Yo creo que todavía la parte de empleo nos va a dar muchos sustos, tanto en Canadá como en el resto del mundo, y no es que vayan tarde, es que por ahora no tienen margen de actuación más agresivo, pero tarde o temprano, en la segunda parte del año del 2025, será factible el poder acometer más bajadas, porque efectivamente la recesión o el menor crecimiento estarán próximos, con lo cual sí, veremos más bajadas cuando tengan más herramientas, que será más en la segunda parte del 2025. Mirando a otras cuestiones también que quería ir añadiendo sobre la mesa, Graham, quería preguntarte, esta semana además estamos asistiendo a esa reunión del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, bueno, los financieros, los responsables financieros del G20 en frente de los BRICS. Quería preguntarle de alguna manera, en este escenario, ¿cuáles son las novedades que salen de estas reuniones? Porque hace un momento, ¿no, David? Citabas esas previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional. Granja, ¿qué destacarías?
previsiones de las tasas de crecimiento y sobre todo los cambios en los emergentes, o sea, subiendo la expectativa para Brasil para este año, por ejemplo, recortando la expectativa para México, que refleja, por un lado, las reformas constitucionales que han implementado en México, pero también el entorno potencial en cuanto a relaciones de negocio con Estados Unidos. El otro aspecto importante, creo, de las reuniones ha sido un anuncio que se hizo la semana pasada en cuanto a las tasas de interés, los sobrecargos que imponen desde el fondo para los mayores endeudores respecto al fondo. Y encuentra Argentina, por ejemplo, y ese recorte en los sobrecargos implica una reducción de casi $3 billones en los pagos que Argentina tiene que hacer al fondo en los próximos años. Entonces, es para ese país sobre todo, pero también para otros países que se han endeudado más allá de su cuota con el fondo. La política global, no veo grandes cambios ni de las reuniones del fondo, ni de las reuniones de los BRICS, y tampoco de la reunión del G20 que viene en Brasil en unas pocas semanas. No es un momento adecuado para grandes acuerdos a nivel internacional, desafortunadamente. En este contexto, David, por mirar un poco en medio de esas grandes cuestiones que están rodeando al mercado, esa estrategia renta fija, renta variable, ¿cómo estáis posicionándoos, cómo lo diseñáis desde Beca? Pues daba un apunte anteriormente, ¿no? La subida que hemos visto de 40 puntos básicos dentro del 2 años norteamericano o subidas hasta niveles del 4,20 en el 10 años norteamericano nos hacen volver a querer tomar duraciones algo más largas en tramos de 4 a 5 años y también lo estamos extrapolando hacia Europa, con lo cual yo creo que hay que asumir riesgo de duración, hay que eliminar riesgo de crédito y en la parte de renta variable venimos siendo bastante conservadores, bastante selectivos y fuera de las modas que puedan estar implementándose actualmente de si Trump o Kamala. Nosotros seguimos con sectores defensivos, consumo estable, toda la parte de healthcare y también defensa dentro de nuestras carteras. Y huyendo también de esta moda también de hay que entrar sí o sí en países emergentes porque China lo que está implementando realmente va a ser lo que acabe por realzar el crecimiento. Queremos ver signos palpables de que esto está sucediendo y esto está siendo así. Mirando este escenario, volvemos a mirar a lo que está siendo esas elecciones el 5 de noviembre, esa Casa Blanca que siempre está en cuanto a este año sumamente electoral con el que empezábamos el ejercicio y todavía pues tenemos ese gran traca final o penúltima en los Estados Unidos. Mirando precisamente esas elecciones, Graham, la lectura estaba señalando, ¿no? A ver cuál es el influjo de cara a los mercados, pero ¿qué impacto esperáis? ¿Qué países se pueden ver más afectados por esa victoria de Trump, por una continuidad con Kamala desde RBC? La victoria de Harris es continuismo, o sea, pero un hecho que hay que subrayar es que la política de Estados Unidos con cualquiera de los dos candidatos se ha vuelto un poco más aislacionista, ¿no? Más cuidadoso en cuanto al negocio exterior, sobre todo con China, pero con otros países también. Pero en el caso de una victoria de Trump, hay ganadores y perdedores. El gran perdedor sería China. Va a haber negociación seguro, pero el impacto de una tarifa alta para China tendría un impacto importante. Los ganadores pueden ser los países que pueden sustituir a China, o sea, otros países de Asia y también México, que es la fuente más importante de importaciones para Estados Unidos. Pero depende, en ese caso, de cómo es la relación entre México y Estados Unidos. Hay una revisión del acuerdo del USMCA, lo que se llamaba antes NAFTA,
en el 2026 y eso podría implicar desafíos. Pero depende de cómo sale esa renegociación en ese año y también cómo pueden atender a las preocupaciones de la administración de Trump en cuanto a la origen del contenido de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Sin duda tendrán que vigilar mucho más el contenido chino en esas exportaciones. Desde América Latina no veo tanto impacto, o sea, no son grandes fuentes de productos manufacturados. Entonces, en ese caso... David, quería preguntarte precisamente, a la hora, ¿no?, de dibujar un poco las carteras, siempre está el a ver qué pasa una vez que pasen esas elecciones, pero viendo lo que históricamente, bueno, puede influenciar esas elecciones y sobre todo lo que puede suponer un segundo mandato de Trump o lo que sería un estreno, aunque dice que no sería igual que el de Biden, de Harris. De alguna manera, ¿cómo leéis este factor geopolítico a la hora de trazar, ¿no?, esa trayectoria, ese diseño, siempre mirando ese medio largo plazo, pero bueno, el influjo que parte a partir del cambio de enero? Pues creo que existe muchísimo consenso por parte de todas las casas. Como bien decía antes Graham, Harris se intuye que sería más continuista, con lo cual no habría supuestamente un gran entusiasmo por los mercados, de los mercados sobre todo globales, pero sí que si uno mira sectores, aquellos que Harris podría potenciar más son los que peor se han comportado en las últimas semanas, y estoy hablando de lo que es toda la parte de eficiencia energética y energía limpia. Trump supuestamente sería el que alzaría las bolsas, pero hay que mirar a largo plazo. Yo creo que ambos dos suponen un quebradero de cabeza para todos los bonistas, con lo cual habrá que ser mucho más táctico en la parte de renta fija y en la parte de divisas. Supuestamente, en un principio, Trump sería muy pro dólar fuerte, pero su aislacionismo llevaría a un menor crecimiento futuro con mayores tasas de inflación, con lo cual finalmente el dólar se vería depreciado, con lo cual estaríamos tomando una decisión de cartera en función de las elecciones que sería muy de la gestión activa tanto en renta fija como en la parte de renta variable, viendo inflaciones más altas que en el pasado y viendo un dólar bastante más débil de lo que lo hemos visto en el pasado, porque tal y como decía antes Graham, existen muchos foros de inversión, muchos foros de cohesión geoeconómica y todos están diciendo que la desdolarización ha venido para quedarse. Creo que podemos tener de nuevo a Graham. Te dejábamos, bueno, la tecnología nos dejaba medias de esa respuesta mirando a lo que puede ser ese cambio, una llegada de Trump realmente y el impacto en ese comercio mundial, en esos países, en el mercado. Graham. La política tarifaria, o sea, subiendo tarifas tanto países tal vez, pero hay también un impacto por la inflación. O sea, los dos casos. Política fiscal muy floja. Así, parece que quiere mantener las políticas de Joe Biden, pero en el caso de Trump no ha hablado mucho de cortar el gasto, pero sí habla de cortar los impuestos. Entonces, a pesar de ciertos ingresos por parte de los tarifas, implica un déficit siempre de alrededor de 7% con los dos candidatos a nuestra estimación. Y esa es inflacionaria y implica una tasa de interés en la parte larga de la curva más alta todavía. Y ese es para los mercados emergentes o para cualquier entidad que se endeuda en dólares. Siempre puede haber ganadores de ese impacto. Y tal como decía antes, México, si puede mantener buenas relaciones con sus socios en Estados Unidos y en Canadá y renegociar el Tratado de Libre Comercio con esos socios de una manera positiva, puede ser un factor muy...
es dolarización, no veo tanto impacto por ese lado. No veo al grupo de los BRICS como una entidad coherente. El presidente de Brasil, por ejemplo, no viajó al cumbre, supuestamente por la semana pasada, pero refleja también, a mi juicio, una falta de entusiasmo por parte de Brasil. Lo vemos también por parte de Sudáfrica. No creo que es una entidad con coherencia política en cuanto al comercio o al papel del dólar en... Por terminar, vamos a David, si te parece. Estamos asistiendo a lo que está siendo esta campaña de resultados. Por cierto, que Tesla viene acelerando de cara a lo que ha sido el primero de los magníficos, aunque muchas veces se sale de ese listado, pero bueno, llevamos gran parte, ¿no?, de esa campaña de resultados en Estados Unidos, en Europa algo más incipiente, pero bueno, ya tenemos gigantes bancarios, también en España Bankinter. A estas alturas de lo que está siendo la campaña, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Qué expectativas tenéis también en medio de muchos profit warning? Pues yo creo que, parece el día de la marmota. Me refiero a la continuidad de la fortaleza en resultados por parte de Estados Unidos frente a las expectativas. El 82% de las compañías han batido al consenso, con una media histórica que suele estar alrededor del 66%, y en Europa estamos viendo más bien lo contrario, ¿no? Las compañías que han batido a las expectativas son el 38%, aunque son pocas las que han publicado, y la media histórica pues está en el 54%, con lo cual hay una gran divergencia entre el comportamiento que las compañías europeas y las norteamericanas están teniendo. Las expectativas estaban bastante abajo en el consenso. Había habido revisiones en los últimos meses que ponían el listón más bajo de lo habitual para las compañías norteamericanas, y donde yo creo que está el salto mayúsculo es la próxima semana, ¿no? La próxima semana tenemos al resto, o a gran parte del resto de las 7 magníficas, sacando resultados, y estas tienen que sacar matrícula de honor para dejar al mercado con un buen regusto. Y aquí en Europa pues seguimos gozando, o nos sigue pesando el mal asiático, ¿no? Hemos visto cómo Louis Vuitton caía, hemos visto cómo Kering estaba diciendo que más o menos su problema era el mismo, EssilorLuxottica 3/4 de lo mismo, y en la parte de tecnología parece que nos estamos, salvo en el caso de SAP, nos estamos quedando atrás respecto a repartirnos el pastel, con lo cual yo diría que más de lo mismo respecto a otros trimestres, y mal que nos pese, Europa sigue siendo el patito feo. La marmota que estabas señalando. Muchísimas gracias a los dos por analizar, por poner este momento del mercado. Graham Stock, de RFC Blue Bay Asset Management, David Azcona, de Beca. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente. Nosotros